Y aquí estamos ya con la presencia de Manuel Solanet para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por haber venido. Un gusto. Y en esta última semana, antes de los comicios, las reservas internacionales continuaron cayendo. El dólar paralelo superó los 10 pesos y se acercó a los máximos registrados en mayo de este año. Bueno, a partir de todo esto, Manuel, ¿crees que justamente con el final de este periodo electoral el gobierno va a poner finalmente manos a la obra para hacer frente a estos numerosos problemas que presenta la economía? Nadie lo puede decir, tiene que decirlo el propio gobierno. Ha habido algunas señales e insinuaciones en las últimas semanas. ¿Te referís, por ejemplo, con el arreglo con las empresas que litigaron contra la Argentina en el CIADI? Efectivamente, esa es una señal tal vez la más importante que se dio hacia la racionalidad. Cumplir con las sentencias del CIADI, que era una deuda con la comunidad internacional que tenía el país y sobre todo ya había tenido consecuencias porque Estados Unidos y otros países las habían señalado como una causa para que Argentina no volviera a los mercados de deuda, y ahora hay una señal positiva. Parece haber primado, ¿no?, el pragmatismo más que el deseo, ¿no?, la ética o el deseo, ¿no? Yo creo que la realidad impone. Ahora, esto no asegura que después de los comicios se modifique el rumbo económico, porque ha habido declaraciones en el otro sentido. Y sobre todo, desde que la presidenta ha tomado licencia, se ha advertido que en el gobierno no hay una sola opinión ni una unidad de mando, sobre todo en el equipo económico. De manera que habrá que esperar. Por ahora no se puede decir nada. La verdad es que hay cosas que corregir que son muy importantes, profundas, que no se corrigen con voluntad, sino con medidas que tienen sus consecuencias. Así que la expectativa sobre un cambio yo creo que está muy condicionada a temas políticos. Por ejemplo, en estos últimos días, con el aumento del dólar paralelo, hubo versiones justamente en el sentido contrario, ¿no?, de que, por ejemplo, podría prohibirse a los medios publicar, ¿no?, la cotización del dólar paralelo. ¿Te parece, digamos, te parecen posibles este tipo de medidas? No, es un disparate. Todas esas cosas lo único que hacen es acentuar las incertidumbres y la idea de que este gobierno está irremediablemente volcado a la irracionalidad. Por eso, dependiendo de los resultados definitivos del comicio, que entiendo que al gobierno le van a señalar una advertencia seria sobre el devenir político, tiene que haber cambios. Necesariamente la realidad los va a imponer. Y yo diría más, si estos cambios no surgen voluntariamente de un programa que modifique gran parte de las pautas que hemos vivido en los últimos años, el mercado puede imponer por sí mismo, de la peor manera, en algún momento, alteraciones y modificaciones. De esto tenemos mucha experiencia en la Argentina. Me imagino que cuando hablas de cambios en el mercado y de algunas variables, hablas de inflación, por ejemplo, y hablas del tipo de cambio del dólar. ¿Cuál sería el contenido de este programa que estás hablando? O sea, ¿cómo se hace para reducir, me imagino, en forma gradual la inflación y para, bueno, unificar el mercado cambiario, si es que finalmente se quiere volver a la normalidad y levantar este cepo cambiario? Para unificar el mercado cambiario tienen que darse otras cuestiones de marco. La primera de ellas es el plano fiscal. Si hay déficit, y hay déficit creciente, por un desborde del gasto público que se ha observado en los últimos años, que no ha sido corregido y que no puede ser alcanzado por el aumento de la presión tributaria, y ese déficit se tiene que financiar con emisión, ya que las cajas públicas están casi agotadas, el Banco Central es la única fuente de financiamiento, tenemos un origen de la inflación claro. La expansión monetaria ha sido importante y seguirá haciéndolo si esto no se corrige. O sea, el primer campo donde hay que actuar es el campo fiscal, donde hay cuestiones que se pueden corregir, por ejemplo, los subsidios, normalizando el sistema de tarifas de servicios públicos, reduciendo los subsidios a sectores de la actividad económica. Para eso, obviamente, hay que tomar medidas en esos planos y esas medidas no son fáciles. Por otro lado, hay temas institucionales. Ha habido una caída de la confianza y la Argentina no ha tenido inversión. Las mediciones de la inversión directa extranjera o la inversión en general han mostrado que ha habido mucha deficiencia y pobreza. Un país que no hace crecer su capacidad productiva no está en condiciones de responder a aumentos de la demanda. Y estos aumentos se han dado porque el gobierno ha tomado una política de incentivar los consumos. De manera que este ha sido otro factor de inflación que hay que corregir, que naturalmente implica acciones en el plano institucional.
el respeto pleno al derecho de propiedad, al Estado de Derecho, a los contratos, generar confianza para que los argentinos o los extranjeros decidan que la Argentina es un país que merece ser un campo de los negocios y un campo para las nuevas inversiones. Ahora, Manuel, hablas de la necesidad de reducir los subsidios, pero si eso se hace, entonces seguramente habrá un aumento de tarifas que llevaría a tener un peor salario real o que a la gente tenga que pagar con su salario un incremento de tarifas y por supuesto también a presiones salariales y entonces a una pugna o un conflicto social creciente. ¿Te parece que esa debería ser la solución o hay otro camino que no sea el ajuste para resolver este meollo? La palabra que podés ponerle, sea ajuste o cualquier otra, implica necesariamente medidas que tienen costos y tienen beneficios. Si se crea un clima de inversión y se genera empleo por esa vía, que es la única forma de generar empleo y generar mayor producción, seguramente el sector privado va a producir una compensación en términos de mayor actividad de negocios, mayores oportunidades y también mayores salarios, que compensen el efecto negativo que pueden tener las medidas de normalización del sistema de precios y de tarifas o de recorte en el gasto público. Es el único camino, no hay otro. Si se sigue por el camino de seguir inflando y seguir la fiesta, en algún momento la corrección que produce el propio sistema es mucho más dolorosa. ¿Crees, Manuel, que también el gobierno va a tener que mover el dólar oficial como parte de este programa económico del que hablabas para normalizar la economía? Lo está haciendo, lo ha hecho espasmódicamente, en algunos meses ha devaluado al ritmo de la inflación verdadera, en otros meses se ha quedado atrás. Yo creo que el tipo de cambio real está atrasado por donde se lo mire, de manera que en algún momento tiene que haber una corrección. ¿Y qué sería, digamos, como parte del plan, después, antes? Tiene que ser parte de un plan, porque si es simplemente una devaluación sin que se haga ninguna otra cosa y se diga nada, eso lo único que va a producir es un escalón inflacionario. ¿Y ves al gobierno, digamos, en condiciones políticas de asumir justamente, como de alguna manera te preguntaba, en los costos políticos que esto tendría, ¿no? Porque, bueno, justamente estamos hablando medidas, ¿no?, como la suba de tarifas, medidas como una eventual devaluación, ¿no?, del tipo de cambio oficial, son medidas, digamos, que tendrían un impacto, ¿no? Por eso que no se han tomado en estos años, ¿no? Yo creo que después de estas elecciones va a haber una nueva visión de la política por parte del gobierno y creo que tiene que repensar cuál es el curso de sus políticas públicas y no pensar en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Lo que es una realidad acá y en cualquier país del mundo, que si se va por el camino de no producir y no generar ningún efecto político negativo, en el largo plazo se producen efectos mucho más dolorosos y mucho más perjudiciales para el país. El gobierno o el que venga después del 2015 tiene que exponerle a la gente y a la ciudadanía cuáles son las consecuencias de distintas políticas, inclusive la de no hacer nada. Ahora, Manuel, justamente la semana pasada se dio a conocer una nueva apelación del gobierno con respecto al fallo del juez Grecia y a los fondos buitres. ¿Cómo te parece que va a continuar esta historia hacia adelante? Si finalmente se le va a pagar a los bonistas o si se va a demorar ese pago y qué consecuencias podría traer. En realidad las operaciones que se han visto y escuchado son entre bonistas. El gobierno está mirando, está en la tribuna por ahora. Son bonistas que tienen bonos reestructurados del 2005 al 2009 y que pueden decidir suplementar los pagos que el gobierno quiera hacerle a los holdouts para que estos acepten una variante que no es pagarle íntegramente el gobierno. Y de esta forma, eventualmente hacer que los holdouts se introduzcan en el canje ahora nuevamente abierto y tengan una ganancia de por sí, porque estos entraron a precios muy bajos, y los que ceden parte de lo suyo, por ejemplo los intereses acumulados a esos holdouts, de todas maneras hagan negocio porque eso va a producir una revalorización de los bonos. Entonces parecería que nadie pierde. Ojalá se produzca alguna variante. Lo único que uno desea es que la Argentina vuelva a tener el respeto internacional, vuelva a los mercados, acceda a los mercados de capitales, sea un país atractivo para la inversión. Mientras esté en default, y agrego al tema de los fondos buitres, los holdouts, el tema del Club de París, la Argentina no puede entrar en ese club y se perjudica. Por eso que hay que pensar una Argentina atractiva, una Argentina que ha resuelto sus problemas, que ha normalizado las relaciones, que respeta los contratos, que respeta el derecho de propiedad. El influjo de capitales, las inversiones, sea en el campo petrolero o en otros campos, va a compensar con creces el efecto negativo de medidas que ahora parecen duras.
¿Ves factible una solución mixta en la que el gobierno busque, digamos, recuperar financiamiento internacional, pero al mismo tiempo no haga las correcciones estructurales o de fondo que requeriría la economía? Y entonces no va a tener el financiamiento internacional. Bueno. Porque nadie le presta a alguien que no les presenta un futuro en condiciones de devolverle lo prestado. Muy bien, bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Manuel Solanet sobre los difíciles desafíos que enfrenta el gobierno a partir de mañana para enfrentar los graves problemas que presenta la economía argentina. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.